Hola, muy buenos días. En nombre de la Universidad Católica de Temuco, les damos la más cordial bienvenida al webinar denominado Herramientas para el Diálogo. Escuchar lo que hubo, lo que hay y lo que puede ser. Organizado en conjunto con el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, institución noruega que durante más de 25 años ha trabajado en distintos lugares del mundo con facilitación, transformación de conflictos y capacitación para el diálogo. Saludamos a las autoridades institucionales y académicas de la universidad que nos acompañan, por supuesto también a nuestros estudiantes y a los invitados especiales que están siguiendo esta transmisión a través de los canales institucionales de la Universidad Católica de Temuco en Facebook y YouTube. Saludamos especialmente también a Jacqueline Atala, intérprete en lengua de señas, quien nos acompañará durante esta conversación. El diálogo es considerado como un valor que significa escucha, uso de argumentos para expresar ideas y aceptar los planteamientos del otro u otra. En sociedades diversas como la nuestra, con pluralidad de concepciones sobre la vida y el mundo, es importante buscar consensos, compartir mínimos y llegar a acuerdos para vivir y convivir dignamente. Pero esto no siempre es posible y en ocasiones el desacuerdo se hace presente. En nuestra región, esta situación ha estado presente por décadas y diferentes actores sociales han encabezado iniciativas para fomentar espacios de encuentro entre las partes. La Universidad Católica de Temuco, a través de su historia, ha sido parte de estas iniciativas y hoy se une al Centro Nansen para realizar este conversatorio. A continuación, dejo con ustedes al rector de la Universidad Católica de Temuco, doctor Aliro Borges Ramírez, para entregar unas palabras de saludo. Rector, bienvenido. Muy buenos días a todas y todos. Mari Mari, Pulamnien, Mari Mari, Pupeñí, Mari Mari, Compuché. Agradezco la presencia de todas y todos quienes nos acompañan esta mañana en este seminario a través de nuestras plataformas digitales. Hemos organizado este evento en conjunto con el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, porque como universidad tenemos la profunda convicción que este es el camino para la transformación de los conflictos. Camino que recorre la Araucanía o el Gualmapu por tantos años sin resultados satisfactorios. Agradezco muy especialmente al profesor Alfredo Zamudio, director del Centro Nansen de Misión en Chile, pues será el relator de este importante tema esta mañana. Tal como lo expresa el manual Nansen en sus primeras palabras, respondiendo a la pregunta ¿para qué sirve el diálogo?, abro comillas, el diálogo es una forma de comunicación que ofrece tiempo y espacio para que las personas puedan mostrar la complejidad de sus respectivas realidades. Cierro comillas. Muchas gracias. Shaltomay. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad Católica de Temuco, dando la bienvenida a todos quienes comparten esta mañana en este webinar. Herramientas para el diálogo, escuchar lo que hubo, lo que hay y lo que puede ser. A continuación queremos invitar a nuestro relator, como lo decía el rector, Alfredo Zamudio, director en Misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. Alfredo es originario de Arica y ha vivido en Noruega desde 1976. Cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión de derechos humanos, emergencias humanitarias, transformación de conflictos en lugares como Colombia, Sudán, Timor Oriental, entre otros. Cuenta con una maestría de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard y una licenciatura en la Universidad de Oslo. Desde el año 2019, Alfredo Zamudio ha dictado charlas en nuestro país y en conjunto con el equipo Nansen en Chile ha apoyado diversas acciones para generar capacidades de diálogo. Agradecemos hoy tener la oportunidad de disfrutar de su charla y les queremos recordar que luego de su exposición los queremos invitar a dialogar esta mañana. Y para ello hemos generado un formulario para que nos puedan hacer llegar sus preguntas a través de las plataformas en las cuales estamos transmitiendo este webinar. Alfredo, bienvenido a la Universidad Católica de Temuco. Buenos días. Buenos días, saludos desde Lillehammer. Saludos a todos ustedes, gracias rector, gracias Alejandra
Jacqueline por hacer la traducción al lenguaje de señas. Muchas gracias. Mari Lamien, Mari Peñi, Compuche. Es un agrado poder empezar esta conversación con ustedes. Y como decía el rector y tú también, Alejandra, el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo está ubicado en Noruega, en un pueblo chiquito que se llama Lillehammer. Y desde más de 25 años este centro ha ido tratando de entender qué sucede cuando los pueblos o las personas que han tenido crisis, conflictos, qué sucede cuando empieza el reencuentro entre ellos, qué sucede cuando empiezan a hablar nuevamente, o qué sucede cuando empiezan a hablar por primera vez en generaciones. Y mis colegas se han dado cuenta de un fenómeno, que esto va gradualmente. Y para tratar de explicar esto, nosotros hemos creado un manual que está disponible en internet, está accesible, está en castellano, para ofrecer este tipo de ideas. Cómo organizar sesiones de diálogos en situaciones difíciles. De vez en cuando también nosotros facilitamos procesos de diálogo, quiere decir que nosotros acompañamos situaciones difíciles. Y así lo hemos hecho en Afganistán, en Polonia, en Irak, en los Balcanes. También hemos hecho pedagogía en Chile y en Colombia y en otros lugares. La primera parte de esta conversación yo solamente quería establecer algunos parámetros conceptuales para que vean un poquito, nos conozcan un poquito a nosotros de cómo nosotros pensamos, cómo trabajamos estos temas. Y luego empezar a recibir las preguntas y los comentarios de ustedes. Una de las cosas que sucede, nos damos cuenta de que siempre hay una confusión en la percepción pública, en la academia, incluso en los políticos, que la gente mezcla conceptos, cree que todos los conceptos son lo mismo. Y en este rubro, en esta tarea, en esta especialidad de transformar pacíficamente conflictos, uno trata de ser preciso con el lenguaje. Y nosotros decimos que hay 3 formas de transformar pacíficamente un conflicto. Uno es negociación, el otro es mediación y el tercero es el diálogo. ¿Y cuál es la diferencia más grande entre estos 3? Entre negociación, mediación y diálogo. Primero, la negociación y la mediación ponen más énfasis en resultados más a corto plazo, en transformar cosas ahora mismo, pronto. Y no les preocupa mucho el restablecimiento de relaciones. No se preocupa mucho de ir profundamente a todo lo que tiene que cambiarse, sino transformar lo urgente. Entonces, en síntesis, se puede decir que la diferencia entre negociación, mediación y diálogo es que la negociación y la mediación son para ahora mismo y no necesariamente para reconstruir o reparar relaciones. El diálogo no necesariamente está enfocado en buscar las soluciones inmediatas, porque busca tratar de transformar o reparar las relaciones rotas o inexistentes. ¿Y por qué es eso importante? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el beneficio? La negociación y la mediación nos sirven para transformar lo urgente, lo que hay que transformar ahora mismo. El diálogo nos permite ir a las profundidades. ¿Qué hay debajo de los problemas que tenemos por delante? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Cuál es la historia que no estamos entendiendo? ¿Cuáles son los dolores que hay ahí que realmente nunca hemos escuchado? El diálogo, como decía el rector cuando citaba nuestro manual, el diálogo ofrece un tiempo y un espacio para que las personas cuenten, expresen sus distintas realidades. No necesariamente ponerse de acuerdo, no necesariamente lograr consensos, pero sí traer sus historias, sus memorias, sus rabias, sus miedos al espacio del diálogo. ¿Por qué es importante? Porque cuando los grupos han estado separados mucho tiempo, no necesariamente saben de cuál conversación es la que quieren tener. Imaginémonos una escalera, ¿sí? Con unos 5 peldaños tal vez.
Cuando los pueblos empiezan un proceso de reencuentro, por ejemplo, la Convención Constituyente es en cierta forma un reencuentro. Chile ha decidido transformar pacíficamente sus desencuentros y tratar de transformar lo que hay. Y empiezan a conversar. Y ese primer peldaño no necesariamente va a suceder muy rápido, porque es de cuál historia, cuál es la crisis, cuál es el problema del que estamos hablando. Algunos de un sector pueden decir, mira, lo que nos pasa es esto. Los del otro lado pueden decir, lo que nos pasa es esto. ¿Y cuál de las dos conversaciones, o las tres, o las cuatro, las múltiples conversaciones hay que escuchar? Si uno tiene un proceso de diálogo, hay que escucharlas a todas. Si uno tiene un proceso de negociación y mediación, tomas una decisión de cuál de esas es la más importante para transformar algo rápido. Pero si tienes un proceso de diálogo, tratas de darle espacio a todas las voces. Cuando eso sucede, cuando le das el espacio, ¿cuál es la historia que yo quiero contarte? ¿De qué hoy vamos a hablar? Uno habla desde el yo. ¿Cuál fue el impacto en mí, en nosotros? ¿Qué es lo que nos sucede como pueblo, como LOF, como región, como país? ¿Qué es lo que tenemos aquí en nosotros como consecuencia de este problema? Si uno quiere seguir avanzando un poquito más, tienes que darle el espacio al otro. Cuéntame tu historia. ¿Qué te pasó a ti con esto que nos divide? Aquí hay otro concepto que quisiera introducir, y es que es la diferencia entre el debate y el diálogo. El debate es una herramienta esencial para la democracia, que es hacer valer la voz de uno. En muchos lugares escuchar a una mismo no es posible por la censura, por todos los problemas. El debate es una herramienta muy útil en la democracia, hacer valer y hacer escuchar la voz de uno. Pero el diálogo es hacer el espacio y el tiempo para escuchar la voz del otro. Y tú tienes que decidir cuál de las dos te sirve a ti para aprender algo distinto. El debate a través de tu voz o el diálogo escuchando la voz del otro. Y hablemos un poquito de qué significa escuchar, qué significa dialogar. No significa justificar, no significa perdonar, ni tampoco aceptar lo inaceptable. Solamente tratar de entender cómo el otro o la otra tomó decisiones. Cómo tomaron esa decisión que me ha impactado mucho a mí, que me ha causado muchos problemas. Pero tratar de entender ese punto. Porque cuando uno empieza a transformar pacíficamente un conflicto, tienes que tratar de entender cómo podemos tomar en conjunto decisiones mejores que nos sirvan a más gente, a todos nosotros, no solamente a algunos. Entonces regresemos al tercer peldaño que estábamos hablando, de hablar de la crisis, hablar del yo, que me pasó a mí. Cuéntame tu historia. Eso no es fácil. Porque mucha gente dice, pero ¿para qué voy a escuchar al otro si el otro es el problema? Los otros son los corresponsables de todo esto. Pero si uno quiere entender cuáles son los problemas, cuáles son los problemas que tú presentas y cuáles son los problemas que el otro presenta, en ese espacio tal vez sucede algo. Y lo hemos visto en múltiples lugares. Es que la gente identifica los problemas, pero si no van muy rápido, si van reconstruyendo esas conversaciones, esas relaciones, va a suceder que tal vez encuentren las posibilidades. Si no van muy rápido y no se pasan 2 o 3 pueblos de largo, tal vez escuchan atentamente dónde existen las posibilidades para transformar el problema que tenemos. Ahora, no es tan fácil tampoco, porque se tiene mucho que ver con manejar las voluntades, los miedos, las rabias, las memorias. Pero si las personas siguen en la conversación, ok, vamos para adelante, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué hacemos con todo eso? Hemos hablado de la crisis,
Hemos hablado de qué me pasó a mí, yo te he escuchado a ti, qué me contaste tú, y ahora qué hacemos. Y ese es un peldaño, se puede decir, en la punta de la escalera, donde uno puede tomar 3 decisiones. No hacer nada, que a veces es legítimo porque hay mucho cansancio, agote. La gente no necesariamente, después de un proceso así, está listo, dispuesto y motivado para seguir adelante. Necesita tal vez recuperarse, pensar, todo eso. Es legítimo no hacer nada. Otra posibilidad es regresar al conflicto, bajar de nuevo al primer peldaño y decir, mira, yo te escuché, tú me escuchaste, pero no te creo o no puedo, no sé cómo vamos a solucionarlo, vamos a seguir en la lucha. También es legítimo y sucede muchas veces. Y luego les voy a contar una anécdota sobre esto. Pero si siguen adelante y si toman una decisión, mira, ¿qué? Ya escuché, tú me escuchaste, no sé cómo podemos seguir adelante, pero tal vez podemos construir un futuro compartido. Tal vez si seguimos conversando, tal vez podamos encontrar algo que podamos transformar. Y aquí yo les quiero contar la anécdota. Si alguna gente dice, bueno, ya te escuché, pero regreso al conflicto. Para decirlo así, fracasar en un proceso de diálogo no es siempre un fracaso, es una transformación también. Porque cuando las gentes, y lo hemos visto en muchas situaciones, cuando la gente regresan al conflicto o a la situación de no transformación de conflicto, pero han escuchado al otro o a la otra, han escuchado el impacto que tuvo la crisis, han sentido el dolor del otro, algo sucede. La próxima colisión, el próximo choque va a ser distinto. Porque muy pocas personas en el mundo quieren repetir el dolor que causan sus acciones una y otra vez, cuando han escuchado el dolor que causan esas acciones. Eso lo hemos visto nosotros y lo han visto otros colegas que trabajan en transformación de conflicto. Por eso de que no importa qué hacen los pueblos cuando empiezan un proceso de reencuentro, solamente el escucharse ya es transformador, porque el próximo conflicto que tengan va a ser distinto, van a haber aprendido algo que no sabían antes. Ahora, ¿por qué es importante este proceso de escucharse? Porque en ese proceso de escucharse, aparte de identificar posibilidades, tal vez ellos encuentren la forma de construir confianza, porque siguen adelante en esa conversación, que tal vez no se demore un día, una semana, un mes, un año, tal vez se demore varios años. Pero en ese proceso van identificando posibilidades de cosas que pueden ir transformando en el camino. Muchas gentes, muchas personas, y es natural que así suceda, la gente dice, ok, mira, tenemos tantos problemas que tenemos que irnos por el problema más grande en este momento, el problema más importante. Nosotros les preguntamos a ellos, si ustedes tienen mucha desconfianza y no les resulta la transformación de lo más difícil, ¿qué va a suceder? Y aquí nosotros hemos traducido un texto noruego al castellano y he usado una palabra en quechua, que en quechua significa pirca. Les decimos, cuando ustedes empiecen a encontrar qué es lo que podemos transformar, es como identificar por cuál lado de la pirca vamos a cruzar. ¿Vamos a cruzar por el lado más bajo o vamos a cruzar por el lado más alto? Y nosotros les decimos, para empezar, traten de cruzar, de tener ese reencuentro en el lugar más bajo de la pirca. ¿Cuál es el lugar más bajo de la pirca entre ustedes, que ustedes a través de esta conversación han encontrado? ¿Por qué es importante esto? Porque si logran esa transformación chiquita de hacer algo en común y les resulta, van a decir, ok, podemos seguir. Pero si no les resulta, y como dicen en Chile, si se dan un porrazo, no les va a doler mucho, porque fue algo simple, chiquito, que puede ser simbólicamente muy potente,
pero ellos y ellas han elegido cuál sería la transformación para trabajar. Y aquí cierro esta parte y quisiéramos que conversáramos un poquito. Nosotros decimos, y también la literatura lo dice, que en una sociedad donde tienes crisis que transformar, que tienes crisis profundas en el tejido social, en los problemas sistémicos de desigualdad y todo lo demás, para transformar eso necesitas 3 pilares. Necesitas el pilar del conocimiento. Necesitas saber cómo transformarlo. Necesitas capacidades, necesitas instituciones, pueblos, organizaciones que estén disponibles para hacerlo. Y necesitas voluntad política. Ahora, en muchas sociedades, incluso en Chile, en Wallmapo, en todas partes, hay muchas capacidades, hay muchos conocimientos, pero las voluntades tal vez pueden ser un poco más débiles. Y ahí está el asunto de muchos beneficios del proceso de diálogo, es que el diálogo te puede servir para crear confianza, para lograr puntos de colaboración, para encontrar soluciones sostenibles que te sirven para transformar esas voluntades que están flacas, para que se transformen en voluntades que puedan escuchar a las gentes y transformar los problemas que tienen por delante. Eso es más o menos así como en unos 20 minutos un modelo conceptual de qué es la pedagogía del Centro Nansen y cómo trabajamos esto. Ahora no sé si ustedes tienen preguntas, comentarios y podamos seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo Zamudio, director en misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, que durante esta mañana ha estado presentándonos, como decía, la experiencia del centro en esta temática del diálogo. Transformación pacífica de conflictos, reencuentro, escucha del otro. Esta escalera con peldaños que nos lleva a recorrer y que nos invita a reflexionar, Alfredo, en relación a el tema que estamos tratando esta mañana y que, como decía él mismo, está tan presente en nuestra actualidad, en nuestro país, a partir de todo lo que hemos vivido hace ya poco más de un año, que el día domingo se concretó con la instalación de la Convención Constitucional. Un espacio también para el diálogo. Esta es la invitación que queremos hacer como Universidad Católica de Temuco. Queremos agradecer la interesante exposición de Alfredo y les queremos contar que ya estamos recibiendo algunas consultas y para ello vamos a invitar al director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, Cristian Quirós, quien va a moderar el diálogo con Alfredo y por supuesto estaremos recibiendo sus preguntas a través de nuestros canales en los cuales estamos transmitiendo este webinar denominado Herramientas para el Diálogo, escuchar lo que hubo, lo que hay y lo que puede ser, organizado por la Universidad Católica de Temuco en conjunto con el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. Le damos la bienvenida entonces a Cristian Quirós, director del Centro de Políticas Públicas, quien va a moderar esta etapa de nuestra webinar. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Alejandra. Saludo a todas las personas que nos acompañan en esta mañana y muy especialmente al rector de la Universidad Católica de Temuco, a Jacqueline Atala, que ha estado desarrollando la traducción del lenguaje de señas, y de manera muy especial también a Alfredo Zamudio y a su equipo del Centro Nansen por esta importante contribución y generosa contribución, diríamos, que realiza para acompañar o propiciar instancias de diálogo, de encuentro en la región de la Araucanía, en el Wallmapo. Alfredo, dentro de las interesantes ideas y experiencias que tú nos compartías, surge una pregunta que es habitual. ¿Cómo se puede propiciar un diálogo cuando el punto de partida es tan distinto, o se percibe como tan distinto? Desde el punto de vista político, religioso, cultural, hay una historia tan distinta, en algunos casos antagónica. ¿Cómo se pueden establecer objetivos comunes? ¿Cómo se puede propiciar el diálogo en esas condiciones? Muchísimas gracias por tu pregunta, Cristian. Y es la pregunta que nos preguntan en todos lados, en todo conflicto, en toda situación. ¿Por dónde empezar?
Cuando me ha tocado a mí empezar a apoyar conversaciones con pueblos divididos, con comunidades divididas, yo hago la pregunta, ¿cuál es el cambio que tú quieres ver? ¿Cuál es el cambio que tú quieres ver? Y cada persona tiene una idea. ¿Qué es el cambio que yo quiero? Que yo necesito? ¿Cuál es la seguridad, la tranquilidad, la esperanza que yo necesito? O mi gente que está acá atrás mío me dice qué. Y luego la segunda pregunta es ¿cuál es el cambio que tú quieres ver? Pero también después es ¿a quién más necesitas? ¿A quién más necesitas en esa conversación? Y las personas, los grupos dicen, ok, mira, el cambio que yo quiero ver es esto, y tal vez necesitamos conversar con ellos, pero ellos no quieren conversar conmigo. Y ahí viene mucho lo que tú dices, la pregunta cómo hacerlo cuando tienen posturas distintas. Primero, es natural, tienen un conflicto porque tienen posturas distintas. Tienen diferencias que no han logrado transformar, ni comunicar, ni hablarse, y han usado el lenguaje del conflicto para comunicar su rabia, su miedo, su desencuentro, sus ambiciones, sus anhelos. ¿Cómo transformas ese lenguaje en otro lenguaje? ¿Cómo creas tú un espacio donde dejas el lenguaje de la violencia o del conflicto y empiezas a conversar, a tratar de esclarecer? Primero que nada, no es fácil ni tampoco es rápido. Un proceso de escucha necesita también mucha humildad. Uno no entra a un espacio del diálogo y le dice, mira, usted cuando venga a conversar conmigo, que yo soy el que sabe, usted se me va a comportar y se va a portar bien. Porque aquí vamos a dialogar, mucha gente dice, y aquí no estoy para escuchar palabras fuertes. Eso, le decimos, no es la mejor entrada para un proceso de diálogo. Un proceso de diálogo trata de crear un espacio seguro, donde tienes tiempo y tienes la humildad y la valentía para escuchar al quien piensa distinto. Cuando entras al espacio del diálogo, no entras necesariamente diciendo, mira, yo voy a tratar de que el otro me obedezca. Uno entra al espacio del diálogo tratando, voy a tratar de lograr que el otro me escuche, pero también voy a escuchar lo que el otro me diga. Y escuchar no significa perdonar, ni justificar, ni aceptar, pero tratar de entender. En esa dinámica de entrar en ese espacio, usar el tiempo, tener el diálogo, vas creando confianza, vas logrando los puntos de colaboración. Y estos tres, que uno puede decir, y nosotros hemos creado una ecuación para esto. Diálogo, más confianza, más colaboración sobre tiempo, puede ayudarte para identificar soluciones sostenibles. Puede ayudarte para entender dónde están las soluciones con las mejores políticas públicas. Por ejemplo, entonces, disculpa, Cristiano, un poquito larga la respuesta, pero es así. Hay que tener un poquito, nosotros decimos que es un poco un viaje a tierra incógnita. Entras al espacio del diálogo no sabiendo qué es lo que el otro te va a decir. Porque la vivencia del otro, la memoria del otro, es distinta a la tuya. Porque si no, estarían hablando solamente a este lado del río. Estás invitando a alguien que tiene una postura distinta para tal vez encontrar ustedes en común cuál es el cambio que ustedes quieren ver y cómo logran identificar ese cambio y cómo hacerlo. Eso, Cristian. Gracias, Alfredo. Un poco relacionado con lo mismo, ya estamos recibiendo preguntas, reiteramos a quienes nos siguen que hay un formulario en las salas de Zoom para que puedan realizar sus preguntas y las podamos ir generando este diálogo ampliado, colectivo con nuestro invitado Alfredo Zamudio. Modesto Huenchunao
pregunta lo siguiente, dice, diálogo y confianza. ¿Cómo se trabaja la falta de confianza producto de promesas incumplidas a través de los años? Que está muy en relación a lo anterior. En Chile aún se recuerda, y estamos a pocos años de cumplir los 200 años del Tratado de Tapigüe, que estableció un acuerdo precisamente de reconocimiento del Estado de Chile a la nación mapuche, y eso luego con la ocupación de la Araucanía fue dejado en el olvido. Eso estamos hablando de casi 200 años, pero posteriormente muchos gobiernos, en muchos encuentros, se han ido dañando las confianzas. De ahí la pregunta tal vez de Modesto o Enchunado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se reconstruye en confianza precisamente, Alfredo? Gracias, Modesto, por la pregunta. Y mientras que escuchaba la pregunta y la reflexión tuya, yo pensaba en mi propia historia. Yo soy del norte, de Arica, descendiente de una señora aymara, mi abuela Marcelina, que era chilena después de la ocupación de la Guerra del Pacífico en 1879. Ella venía de un pueblito en Tarata. Pero fue tan fuerte la chilenización que ella no hablaba de su origen aymara, no habló aymara. Las generaciones después la ignoraron su pasado y muchas personas han pensado, no era india, no era indígena, no era aymara. Dice, no. Eso yo creo que tiene una similitud, lo explico como esto, porque esto no es solamente algo que nosotros hemos aprendido profesionalmente, sino cada uno de nosotros también tiene ese tipo de experiencias, de promesas incumplidas, de desencuentros, de injusticias. Pero eso sucedió hace un tiempo y es memoria para nosotros. No es historia, es memoria. Pero para otros pueblos, para otras personas, por ejemplo, para chilenos o chilenas que nunca han sentido ese tipo de relaciones, esto es historia. Entonces, tenemos la situación tuya, supongo, Modesto, tú eres mapuche, yo desciendo de aymara. Tenemos una memoria de lo que ha sucedido. ¿Cómo logramos tener una conversación con quienes solamente para ellos esto es historia? Ambas son verídicas, son reales. Unos han tenido una distancia muy grande, otros tenemos una distancia más estrecha, con lo que nos divide. ¿Cómo tenemos esa conversación? Es reconocer el abismo, es profundo. Muchísimos años de abusos, negligencias, promesas incumplidas, todo lo demás. Todo lo que ha sucedido con el pueblo mapuche, con el pueblo aymara, con los pueblos originarios de todo nuestro país. Son años de historias que se tienen que contar. Y hay que empezar por el principio, hay que crear el espacio. Y al mismo tiempo hay que buscar las formas de cómo tener esa conversación de una forma no necesariamente claudicante, sino respetuosa. De escuchar algo que nosotros no podemos cambiar. Sucedió hace tanto tiempo, tuvo un impacto, tiene un impacto hoy, pero escucharlo, tratar de entenderlo, tratar de percibir esa vivencia. Cuando logramos crear ese espacio, donde uno entiende qué pasó, y uno dice, como dicen en Chile, pucha, ¿qué podemos hacer con todo esto? Ese es el punto de la rotonda. ¿No hacemos nada? ¿Regresamos a lo mismo de antes? ¿O empezamos a hacer algo distinto? Entonces, mi respuesta es, tenemos que crear ese espacio y reconocer el abismo. Es grande, es mucha la distancia, pero hay muchas cosas que tenemos en común. Estamos habitando el mismo espacio. Compartimos muchas ideas en común. Queremos lo mejor, queremos la vivencia de la naturaleza, queremos el respeto por la vida humana, queremos respetar los derechos humanos, queremos cuidar el futuro del planeta, cuidar nuestro futuro. Ya tenemos muchas conversaciones posibles. Ahora, ¿cómo logramos todo eso? No es una conversación.
son cientos o miles de conversaciones necesarias. Esto no es algo que uno logra en una tarde, así como en los talleres de liderazgo con post-it, y uno se pone de acuerdo y saca los post-it de color y dice, ya, tenemos una solución para todo. No es. Pero yo lo digo con profunda sinceridad y sentimiento. Mi experiencia profesional, que he estado en situaciones de conflictos profundos, donde la gente muere todos los días, en todos esos conflictos la gente desea algo mejor. Desea que alguien le escuche y que ese alguien que escuche haga lo mejor posible para transformar, aunque ya tengan la experiencia de todo lo que no ha resultado, pero tienen aún la esperanza de que alguien escuche, que alguien empiece ese proceso. Yo estoy seguro que este es un momento así, que podemos empezar una conversación para tratar de reconstruir la confianza, escuchando, tratando de identificar el abismo, la dimensión de todo y tratar de encontrar las posibilidades. Alfredo, un poco en esa misma línea del cierre de tu respuesta anterior, Juan Pablo Beca pregunta, haciendo alusión a un tema contingente, ¿verdad? Y el tema histórico que nos convoca. Pregunta Juan Pablo Beca, ¿cuál crees que es el punto más bajo de la pirca en el proceso constituyente y en el conflicto del Wallmapu? Facilita la pregunta de Juan Pablo. A quienes trabajamos en estas cosas de transformación pacífica de conflicto y tratamos de ayudar a los pueblos, a las comunidades a hacer ese reencuentro, yo digo, no nos sale tan fácil de dar recomendaciones, porque requiere tomar una decisión y nosotros no podemos tomar una decisión de parte de quienes necesitan tomar la conversación. Yo diría, el lugar más bajo de la pirca es entrar en la conversación. Entren en la conversación. Y traten de encontrar el punto donde encuentren al otro que tal vez empieza a escucharles y a tener esa conversación. ¿Cómo vamos a seguir hacia adelante? No necesitan ponerse de acuerdo, no necesitan lograr el consenso, pero entrar en la conversación. Y de ahí van a tener altos y bajos, van a tener días difíciles. Tal vez van a pensar, pero ¿cómo? Esto no puede seguir adelante. Pero entonces ahí hay que retroceder un poquito. Es decir, ¿cuál fue el último punto donde estábamos pensando más o menos similar? Podemos retomar esa conversación. ¿Y qué pasó ahí? Empezamos de nuevo, retrocedemos, ajustamos el camino. Un proceso de diálogo es como esas micros rurales de antes donde estaba súper lleno de gente, incluso el chofer iba colgando por fuera casi. El proceso de diálogo es así, es iterativo, va ajustando, va retrocediendo. Tal vez llega a un cruce donde no hay camino posible y retrocedes y empiezas de nuevo. Pero en ese proceso, las personas se van subiendo al proceso, empiezan a contar sus historias, empiezan a entender al otro. Tal vez toman decisiones. ¿Para dónde van? Tal vez dicen, mira, todavía no, yo me bajo, pero invito a otro. Este es un proceso que empieza, que puede empezar ahora y que necesitamos, por eso yo decía que es un proceso iterativo porque no sabemos de antemano dónde está la solución. Si la supiéramos, la haríamos. Pero hay que encontrar la confianza y hay que tratar de encontrar dónde están los posibles puntos de colaboración. Entonces, el proceso constituyente es un proceso iterativo también. Van a encontrar su rumbo. Tal vez de otros procesos constituyentes que han sido analizados profundamente por varios centros, incluso el Centro Barhof, el Centro Barhof de Alemania, que han hecho un análisis de 19 procesos constituyentes. Está ese análisis en castellano, en línea, y luego ustedes lo pueden poner en el perfil de ustedes. Ahí han visto
de que muchos procesos tenían una agenda previa, pero durante el proceso hicieron un enroque. Cuando encontraban problemas de la agenda, tal vez decían, esto lo vamos a postergar un poquito, vamos a empezar por algo más fácil que podamos transformar ahora mismo. Quienes participan en las conversaciones saben, van entendiendo, van pulsando la musculatura, van probando qué es lo posible. Y para Wallmapu tengo tanto respeto por la profundidad y por la dificultad que yo solamente digo lo siguiente. Yo he escuchado muchas voces de Wallmapu en los últimos meses, de distintos sectores. Y me dicen precisamente lo que ustedes dicen, Juan Pablo y Modesto. Muchos años de promesas incumplidas, muchas desconfianzas, pero ya no podemos seguir haciendo lo mismo, me dicen de todos los sectores. Entonces, ¿cómo transformas eso? ¿Cómo transformas? ¿Podemos seguir haciendo más de lo mismo? ¿Cómo empiezas una nueva conversación? Eso, no, yo no digo es una recomendación, pero una observación. Yo he escuchado de múltiples sectores que eso es lo que se dice. Tenemos que hacer algo con esto. Gracias, Alfredo. Hay otra pregunta que interesante también de Berta Escobar, que señala el reconocimiento del dolor del otro a través del diálogo, sin duda es el paso imprescindible para el reencuentro. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto del impacto que tienen en estos esfuerzos de diálogo las redes sociales y medios de comunicación en que se ha instalado un estilo de descalificación y desconfianza en todos los niveles? Qué buena pregunta, y podríamos seguir conversando muchísimo sobre el rol de los medios sociales y los medios. Violeta, muchas gracias. El reconocimiento del dolor del otro, que no significa aceptarlo, ni perdonarlo, ni justificar todo eso, pero reconocer, está, es, tiene un color, un olor, yo entiendo, lo veo, lo siento, ¿sí? Es importante, y es una herramienta que te sirve para calibrar la conversación, que el otro te está ofreciendo lo que le pasó. El rol de los medios sociales no suma mucho a este proceso, pero puede hacerlo. Depende de cuál es tu intención. ¿Tu intención es ganar o tu intención es invitar a una conversación? Si los medios sociales quieren ganar likes o retweets por el impacto fácil, superficial, sin haber escuchado más abajo, ¿qué hay debajo de lo que yo no estoy viendo, que necesito entender? Los medios sociales y los medios tienen una gran responsabilidad. Primero, los medios sociales son de nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros con un aparatito electrónico, el teléfono celular, podemos con unos segundos, podemos editar nuestra propia verdad. Podemos definir cuál es nuestra verdad. Podemos inventar nuestra verdad. Eso es una responsabilidad. De lanzar un mensaje al aire y decir, mi verdad es la única que hay, es una gran responsabilidad. Si estamos en un proceso de transformar un conflicto tan difícil, o varios conflictos tan difíciles, tan profundos, que necesitan ser escuchados porque hay muchas personas que están pasándolo mal, eso es responsabilidad. Evitar la verdad para echarlo allá afuera y decir la verdad es una, eso es una responsabilidad que tenemos todos a través de los medios sociales. Ahora los medios, con editores, nosotros le decimos que no necesariamente deben limitarse o cambiar su vocabulario o no hablar sobre las cosas difíciles. Al contrario, hablen sobre las cosas difíciles. Pero también denle espacio a los por qué. ¿Qué hay debajo? No solamente qué es lo que pasa, cuál es el problema, pero qué hay debajo. Tratar de entender
las profundidades de lo que está pasando. Cuando los medios tomen ese rol bien, y nosotros como usuarios y editores y dueños de los medios sociales, también tomemos ese rol, que todos en conjunto somos actores y tenemos una responsabilidad para crear ese espacio de la gran conversación de país que necesitamos. Ahí tal vez podemos contribuir con los medios. Chile necesita unir todo ese archipiélago de conversaciones separadas. Ese archipiélago grande de muchas verdades. ¿Cómo empezamos a unir esas conversaciones para que el país converse? Esta es una gran oportunidad que el país tiene. Se ha dado a sí mismo una oportunidad de contarnos qué fue lo que pasó, cuál es el dolor que traemos, dónde nos equivocamos, cómo nos equivocamos, cómo nos sirve para entender lo que hay ahora, cómo podemos trabajar y transformar esto, y cómo podemos trabajar y transformar y mitigar los problemas que vienen en el futuro. Todo esto es parte de ese engranaje. Los medios son una parte de ese engranaje. Nosotros también, y la forma como lo abordamos. Entonces, todo esto es parte de esa ecuación. Ese sería más o menos así como mi respuesta a Matilde. Hay tres preguntas, Alfredo, hay tres preguntas relacionadas, las voy a integrar, de Arturo Hernández, José Quidel y Lilian Sangüesa, que hace alusión a un tema que ya hemos tratado y que tiene que ver con la confianza. Arturo hace alusión a los años de engaño, menosprecio y minusvaloración. José Quidel, por su parte, señala que aquí hay un rol esencial por parte del Estado, el Estado que no escucha, o un Estado que no se hace responsable del conflicto y que se invisibiliza ante el accionar de gobiernos que son transitorios, que son coyunturales y que no crean las herramientas para solucionar este conflicto. Y por tanto, el Estado queda atrás y le delega esto a un gobierno coyuntural. Y por otro lado, Lilian Sangüesa señala precisamente cómo se reconstruye confianza con un diálogo genuino cuando existe esta historia de acuerdos incumplidos por una de las partes, señala, cómo favorecer un diálogo genuino cuando una de las partes se encuentra en una posición superior en cuanto a poder y la otra de subordinación, visualizando la violencia como un mecanismo de afrontamiento. Muchísimas gracias por las preguntas y estoy muy agradecido por esa pregunta especial. Creo que era, ¿cómo se llamaba la persona que hizo la última pregunta sobre la asimetría? Lilian. Muchas gracias, Lilian, en especial para ti. Cuando empiezan estas conversaciones, o no empiezan, o están las situaciones ahí, es usual que hay una asimetría entre las partes. Unos tienen mucho poder y otros no tienen poder. Y es usual, como tú decías, de que quienes tienen poder tal vez no tienen interés en escuchar al otro, al que no tiene poder, o al que no tiene nada que hacerle un trueque, ¿no es cierto? Dice, yo tengo esto, tú no tienes nada, ¿para qué voy a escucharte? Eso es usual. Entonces, en una transformación pacífica de conflicto, que podemos decir así, como es como un triángulo, las herramientas que necesitas, uno es la negociación, la mediación y el diálogo. Cuando empezamos, por ejemplo, por la negociación y dices, ok, si hay asimetría, ¿cómo cambias esa asimetría? El diálogo te puede servir para llegar a un punto de negociación o para cambiar esa asimetría de cierta forma para que el otro que tiene poder entienda, perciba que esta es una posibilidad para transformar en forma duradera lo que han tenido durante mucho tiempo. Pero para empezar esto, si los problemas, hay mucha asimetría, hay mucha distancia, es mucho el distanciamiento entre las partes,
Muchas veces uno tiene que tener una conversación a ambos lados del río. No es que necesariamente empieces a construir el puente inmediatamente, porque a veces sucede de que los de un lado quieren hablar y los del otro no. Entonces, si construyes un puente donde los de los dos lados no necesariamente estos de acá no están de acuerdo, tal vez vas a construir un puente para ningún lado. Vas a empezar un proceso que no va a ser retribuido. Entonces, necesitas muchas veces, en muchas situaciones, tener conversaciones a este lado. ¿Dónde podemos hacer un puente? ¿Dónde podemos hacer un diálogo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con quiénes? Todo eso. Y ahí, en ese proceso, si estos, lo de este lado, son los que tienen poder, son los que tienen esa jerarquía, tal vez eso cambie, tal vez perciban que necesitan hacer algunos cambios. Al otro lado, igual. ¿Dónde ponemos el puente? ¿Cuál es la construcción? ¿Dónde podemos cruzar? ¿Con quiénes? ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando ambos lados están dispuestos, listos, y dicen, vamos a construir algo en conjunto, no sabemos qué, pero empecemos. Y empiezan. Eso puede nivelar un poco la simetría. Pero no hay otra forma de nivelar esa simetría sin, si uno excluye la humildad y si uno excluye la sinceridad. En el espacio del diálogo hay que ser muy sincero, muy directo, muy claro. Para poder decirle al otro todo lo que tienes que decir, sin miedo. Y la facilitación de un proceso de diálogo trata de crear ese espacio lo más equitativo posible. Nosotros, por ejemplo, no usamos mesas por delante de la gente. Es una forma chiquita, no es simbólico, pero hace algo de que uno no se esconde detrás de un símbolo de poder, aunque tú tengas poder. Tal vez mucho parecido con los diálogos en Wallmapu, los Nutram, donde se conversa durante tiempo, aunque algunos tengan poder y otros no. Esa conversación, aunque exista la simetría, si se prepara bien, si uno es sincero, claro, directo, puede suceder que tú logres que el otro te escuche cuando le digas todo lo que tienes que decir. Es un problema grande, pero es un problema que uno puede gestionar teniendo conversaciones a ambos lados de las divisiones. Y es también un proceso que demora tiempo. En algunas situaciones es imposible casi porque te demoras mucho tiempo y hay situaciones de emergencias. Por ejemplo, el conflicto de Siria, ¿no es cierto? Es un conflicto terrible, donde no necesariamente quienes tienen el poder en este lado quieren una transformación. Entonces, ahí tienes que usar otras herramientas, tal vez una negociación. Pero entonces, no comparando en absoluto nuestra situación con otras situaciones, pero es solamente para explicar que la motivación de quienes tienen más poder que otros la puedes transformar a través de diálogos parciales. Relacionado con lo mismo, Elizabeth Brandt pregunta cómo empezar a cambiar el tono del diálogo de violencia y negatividad que hoy está instalado en Chile. Y que era también relacionado un poco con lo que vimos con las redes sociales en una pregunta anterior también. Hay un tono de conflicto, hay una predisposición a vencer, a imponer más que dialogar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la experiencia, Alfredo? Yo escucho mucho eso del tono en Chile. Escucho eso de la necesidad de cambiar el tono. Y nuestra recomendación es no se preocupen, no se asusten. Nosotros le decimos, crean el espacio, crean en el proceso de diálogo. Porque cuando se cree en el proceso de diálogo y uno se queda en el proceso y lo vas avanzando, puede suceder
que uno crezca y los otros también crezcan en el proceso. Cuando nadie ha escuchado, cuando a nadie le ha importado, las primeras voces que van a llegar muy fuertes. Van a llegar con todo. Van a llegar con muchas emociones, rabias, descontentos, peticiones, todo. Eso es usual. Es normal. Y se puede decir, es legítimo, porque la gente tiene muchas emociones. Pero en un proceso de diálogo sucede esto. Imagínense esto de pelar una cebolla. Cuando uno empieza un proceso de diálogo, empieza a sacar las capas de esta cebolla. Lo primero es el encontronazo entre las primeras capas. Algunos traen muchas emociones y dicen, ¡guau! Todo lo que tiene que decir. Otros tienen muchos intereses, muchas peticiones que tienen que plantearte. 1, 2, 3.5 y todo lo demás. Tal vez 300 puntos. Pero te lo plantean porque nadie los ha escuchado. Otros dicen, mira, yo quiero escucharte. A eso vengo. Tal vez. Pero lo usual es que la gente venga con muchos sentimientos y con muchas necesidades y muchas posiciones. Nosotros hemos visto, y también nuestros colegas en la literatura y todo lo demás, que cuando uno hace el espacio para esa conversación, que empieza, ¿cuál es el cambio que tú quieres ver? Y invitas al otro, ¿cuál es el cambio que yo quiero ver? Ok, yo quiero ver estos cambios. Y empieza la conversación. Y ellos van a traer muchas cosas, estos también, esto. Y puedes subir de tono, pero lo facilitas, sigues creando, sigues escuchando. Y escuchar no significa que le vas a decir al otro que la verdad del otro no es la verdad. En un proceso de diálogo, uno trata de ofrecer el espacio para que la verdad mía tenga un espacio y exista. Y la verdad del otro también. No estamos viviendo cuál de las dos verdades es la perfecta, pero ubicarla ahí, darle un espacio que repose. Entonces, sucede, yo traigo mi historia, tú traes tu historia, la ponemos ahí sobre la mesa y tal vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas, tal vez más, de contar qué es lo que nos ha traído a este espacio. Cuando esos procesos se hacen bien, en toda situación de conflicto y de reparación y de reconstrucción de relaciones, uno va a escuchar algo que se llama en la literatura los puntos de inflexión. Un punto de inflexión es cuando una crisis puede cambiar de rumbo. Pero no llegas a ese punto de inflexión si desde el principio no quieres escuchar. Usualmente el punto de inflexión viene después de un rato. No es lo primero que la gente te dice, mira, yo vengo a conversar y la solución la hacemos así, ya está, listo, terminamos y ya nos fuimos para la casa y a comer empanadas. Usualmente no es así. Usualmente la gente tiene mucho que contar, pero si tú le dices, no me venga con eso, no me cuente, no le creo, no estoy dispuesto a escuchar lo que pasó hace ya tanto tiempo, ¿dónde pone la gente esa historia? ¿Dónde pone la gente esas emociones? Si no es en el espacio del diálogo. Y nosotros ofrecemos esta idea audaz. Les invitamos a ser un poco audaz. Esperen, crean en el espacio, sigan conversando, sigan escuchando, sigan preguntando. ¿Qué más? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? Cuéntame más. Tal vez la otra persona llegue a un punto que te diga, ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Cómo fue que tomaron esa decisión? Eso es un punto de inflexión. Eso es una nueva conversación. Y esa conversación existe porque ya plantearon, ya presentaron las emociones y los sentimientos de antes. Para llegar a esa pregunta,
¿Cómo tomaron ustedes esa decisión? ¿Por qué? ¿Cómo se equivocaron? ¿Cómo llegaron ahí? Hay que darle espacio a las emociones. Las emociones son parte de un proceso de diálogo. Y puede ser una conversación bastante incómoda, difícil, pero es una transformación pacífica. Es mucho mejor que tener un conflicto. Entonces, explorar esa transformación pacífica a través del diálogo no es fácil. No es para que quienes se asusten de las emociones de otros. Tal vez hay que esperar un poquito y decir, ok, mira, yo no sé qué me estás diciendo totalmente, no entiendo, no percibo todo lo que dices, pero estoy dispuesto a seguir conversando contigo. Eso es uno de los grandes éxitos de una conversación. Es que cuando uno aguanta esas conversaciones incómodas y dice, quiero seguir conversando. Quiero seguir tratando de explorar qué podemos hacer con todo esto. Entonces, el gran resultado de un proceso de diálogo inicial no es necesariamente ponerse de acuerdo. No es decir, hoy que ya estamos listos. Porque la gente no, es bastante posible que después de tantos años de desencuentros, de generaciones de desencuentros, no se van a encontrar en la primera conversación. Pero sí pueden tomar la decisión. Quiero seguir escuchándote. Eso ya es un gran avance. Por eso que hay que ser audaz. En esa misma línea, Alfredo, hay un tema que nos plantea Bárbara López, asociado al tema transgeneracional y a las emociones. Dice Bárbara, me gustaría que pudiéramos relacionar los conceptos de diálogo y trauma histórico, atendiendo a la realidad de la Araucanía, donde hay dolor transgeneracional similar a lo que ocurre con las violaciones a los derechos humanos en dictadura. ¿Cómo podemos encontrarnos pese al trauma histórico? ¿Qué herramientas podemos usar para recuperarnos de eso? Pregunta de Bárbara López. Bárbara, muchísimas gracias por tu pregunta. Al principio, cuando empezamos esta conversación, yo les contaba de esa escalera que es el proceso de reencuentro, cuando el primer peldaño, es decir, ¿de qué crisis estamos hablando? ¿Cuál es el problema que yo traigo? Y todos ustedes que han trabajado con este tipo de cosas o han tenido estas crisis, conflictos, saben que hablar de traumas no es fácil. No es lo primero que uno hace. Porque quienes han sufrido de trauma, no le es fácil hablar de ellos porque no se sienten seguros. Uno empieza a hablar de sus traumas, de sus crisis profundas, cuando empieza un proceso de seguridad, cuando te sientes un poquito en terreno un poquito más firme, pero sabes que hay cosas, que hay conflictos, que hay problemas que transformar. Los traumas históricos tienen un profundo impacto en el pueblo mapuche, en el pueblo chileno, en el pueblo aymara, en todo nuestro pueblo. Todo lo que nos ha pasado durante los últimos 200, 300 años. Son muchas historias. ¿Cómo creamos los espacios para tener esas conversaciones? Y para tener los reencuentros no es necesario tener todas las conversaciones, porque las partes deciden qué es lo que yo necesito conversar contigo, cuál es la transformación que yo quiero, que yo necesito de ti. Si logran esa transformación, van a seguir conversando, van a seguir transformando, van a ir a lo más profundo, al lugar más alto de la pirca, gradualmente. Y en ese proceso van a decir, mira, yo no estoy en total de acuerdo con el otro, pero entiendo un poquito más y creo que aunque el otro no esté haciendo lo que yo creo, podemos colaborar para transformar lo que viene. Entonces, el proceso de reconstrucción de confianza es a través de estar en el espacio, de ofrecer lo que uno quiere traer, como la crisis, el problema, el trauma que uno tiene. Pero los traumas históricos nuestros, de nuestro pueblo, son tan profundos, tienen tanto dolor,
tantos matices que no son una conversación. Y no necesariamente todos están dispuestos a contarlo o a escucharlo. Hay que ir gradualmente, pero son conversaciones necesarias. Yo no digo de ninguna forma que no hay que tenerlos, pero sí hay que tener respeto por la profundidad de las historias y también por la capacidad del otro de entender de qué estamos hablando. Entonces, es un proceso gradual, pero es un proceso que tiene como fruto que durante la marcha vamos a poder identificar cosas que podemos hacer juntos ahora mismo y transformar la situación nuestra ahora mismo. Y sigamos conversando y a ver qué nos pasa. Si nunca hemos conversado de verdad, la primera conversación nos va a parecer bastante extraña. Pero si entramos en ese proceso, en esa rutina de escuchar y de tratar de entender, sacar capa por capa, no solamente vamos a transformar la historia o las memorias, le vamos a dar un espacio a las memorias, vamos a crear una relación distinta ahora. Vamos a crear una nueva forma de gestionar nuestras diferencias, porque no necesariamente se trata de ponernos de acuerdo. Y ese dolor transgeneracional está. Nosotros somos herederos de ese dolor. Pero yo no soy solo dolor, soy también más cosas. Pero algunos de nosotros queremos contar una historia. Y ya, y podemos construir sobre eso. ¿Qué construimos? ¿Cómo construimos? ¿Para qué vamos a seguir conversando juntos y transformar nuestro país? Todo esto es individual, pero la aceptación del dolor transgeneracional es importante para quienes lo quieran ofrecer. No todos o todas pueden hacerlo, no, porque es una cosa muy personal. Algunos de nosotros hemos recién empezado a identificar nuestras historias antiguas que nunca hemos escuchado. Entonces, así de difícil es todo esto, que tenemos historias, memorias que hemos olvidado como pueblo. Y eso no estoy seguro de que es algo que podamos tal vez transformar totalmente en nuestra generación. Pero yo creo que este es un buen momento para empezar esas conversaciones, para revisar y escuchar todo lo que hubo, gradualmente con todos los que quieran y estén dispuestos a participar. Erika Contreras hace alusión en su pregunta a quiénes deben liderar este proceso. Ella pregunta, dice, en orden organizacional, generalmente quienes se preparan o capacitan en asertividad, trabajo en equipo, comunicación efectiva y otros son los equipos de trabajo. ¿Qué hay que hacer para que los líderes, o en este caso autoridades, sean quienes se capaciten en ello y puedan ser la luz dentro del túnel? Pregunta de Erika Contreras. A Erika me gustaría invitarla a una conversación para preguntarle qué cree Erika es necesario hacer. Porque esa pregunta necesita ser entendida en el contexto de qué institución, qué niveles, qué personas. Cada situación es distinta. Cada líder tiene su historia, su pasado, sus limitaciones. Pero tiene que ver mucho con estos tres pilares que hablábamos hace un ratito, que para transformar una situación de crisis necesitas la presencia de tres pilares: capacidad, conocimiento y voluntad. Y en muchos lugares tienes capacidad y tienes conocimiento. Tienes instituciones o líderes que pueden y saben cómo, tienen conocimiento, pero falta tal vez voluntad. ¿Cómo transformas voluntad o construyes voluntad? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces la voluntad la puedes conseguir o construir a través de un proceso de construcción de confianza. Entonces, a través de un diálogo sobre tiempo,
puedes tal vez construir confianza sobre tiempo. Puedes lograr una colaboración sobre tiempo que te sirve para encontrar soluciones sostenibles. Si estos líderes participan en ese proceso de diálogo, confianza, colaboración y encuentran cosas que no sabían, tal vez sus voluntades van a cambiar. Entonces, los 3 pilares importantes para instituciones o países: capacidad, conocimiento y voluntad. ¿Cómo reconstruyes o construyes las voluntades? No es solo a través de la confianza y el diálogo, pero es también una herramienta importante. Gracias, Alfredo. Tenemos otra pregunta de Francisco Alanís Porcela. Dice, ¿cuál es la experiencia internacional en transformación de conflictos donde una buena parte de la violencia se viste de lo étnico, pero la ejercen carteles de droga? Gran pregunta, que yo lamentablemente no sabría responder. Yo solamente he visto algunos conflictos personalmente. He trabajado en Colombia, he trabajado en Timor, he trabajado en Sudán, también en los Balcanes durante la guerra. Hay muchos análisis del rol de la influencia de la droga, del narcotráfico y todo eso, pero cada situación es distinta y cada actor, cada grupo político, grupo étnico es distinto. Entonces, yo diría, habría que tratar de entender cuáles son las alternativas para muchos de esos grupos que cuando empiezan a reclutar jóvenes para esos negocios. Mi experiencia en Colombia es que cuando las autoridades, más que nada municipales en Colombia, han hecho programas bien diseñados para atender a las comunidades más marginadas, más pobres, les han dado otras esperanzas de vida, otras capacidades, estos jóvenes optan por otras cosas. Pero eso no elimina el comercio y la producción de narcotráfico, pero lo cambias. Entonces, por eso decía, esto no es una respuesta fácil, pero una de las respuestas es atender las necesidades de quienes son los más vulnerables para ser reclutados para el mercado de narcotráfico. José Luis Acuña y Marga Yunes, quienes la saludamos, presidenta del Consejo Deliberante de Plaza Huinul en Neuquén, Argentina, plantea lo siguiente. José Luis Acuña, ¿cuál es el legado de Gandhi y Nelson Mandela en pro del diálogo y la paz? Y Marga Yunes, ¿cree usted que Argentina logrará generar un proceso de diálogo, dado las grandes diferencias y la grieta existente? Tal vez nos hemos enfocado mucho al caso chileno y particularmente del Gualmapu, pero no olvidemos que Argentina tiene una situación similar con sus particularidades, pero está viviendo sus propios procesos sociales, culturales y políticos, en donde la diferencia entre la nación argentina y mapuche también tiene ciertas similitudes con lo que vivimos en nuestra sociedad, en nuestro país, Alfredo. Muchísimas gracias por las dos preguntas. El legado de Gandhi y de Mandela conozco más la historia de Mandela que la de Gandhi. El Centro Nansen y la filosofía del Centro Nansen está muy basado en los estudios y los escritos de Gandhi, totalmente. Pero personalmente creo de que el legado de Mandela en el cómo una persona que estuvo más de 26, 27 años en una celda en solitario y sale de la cárcel de la forma como sale y estira la mano y dices, construyamos algo nuevo, no basado en la venganza,
Ese es un acto histórico único en nuestro tiempo. ¿Cómo se lo motiva a él? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Cómo logra tener fuerzas y no transformar esos 26, 27 años de cárcel en una rabia profunda y un sentido de venganza? Es algo que nos puede solamente maravillar. ¿Cómo lo hace él? ¿Qué hizo para transformar eso en una forma distinta? En estirar la mano y decirle a su antiguo opresor, ¿sabes? No ganaste, pero no estoy dispuesto a vengarme contigo. Quiero que tú sigas construyendo en este país, quedándote en este país y sigamos adelante juntos. Eso es un ejemplo moral, ético, tal vez filosófico, que Mandela deja y de política práctica a todos nosotros. Qué buena la pregunta sobre Argentina. Estoy totalmente de acuerdo de que hay muchas similitudes. Primero, por el lenguaje, por nuestra historia, también por nuestras economías y por nuestras fronteras y por los destinos comunes que hemos tenido durante mucho tiempo. Nosotros tenemos un poquito de contacto con algunos grupos que trabajan por el diálogo en Argentina y lo que nos cuentan es que las necesidades son muchas. Y yo he quedado profundamente impresionado por las ganas y la fuerza de aquellos grupos, aquellas personas que siguen tratando de transformar pacíficamente los conflictos en muchas situaciones, especialmente en procesos de negociación de barrios, donde nos contaban de cómo transformaban conflictos serios entre bandas criminales, entre grupos armados y todo eso, cómo transformaban esos conflictos a nivel de barrio. Las similitudes entre las posibilidades para Argentina, yo creo de que mientras ustedes mantengan esa esperanza de que es posible transformar pacíficamente y no dejarse llevar por las soluciones fáciles a los problemas sociales y estructurales de su país, pueden seguir adelante. Cuando uno escucha profundamente a los pueblos divididos, no es una conversación y una descripción de una verdad. La gente nos cuenta muchas verdades, muchos sentimientos, muchas emociones. Si son muchas, no hay solo una solución, no hay una sola forma de alguien que sea una persona iluminada, diga, yo tengo la respuesta para todos ustedes. La construcción de las respuestas en Argentina tiene que ser inclusiva, tiene que escuchar. Ya ustedes tienen instituciones y tienen muchas voluntades a nivel local, a nivel de instituciones, de sociedad civil, que tienen muchas ganas de hacer cosas. Es cosa, ¿cómo logran crear esos puentes para que esas voces diferentes y positivas se vayan encontrando? Eso sería así como forma muy rápida. Yo soy optimista, tal vez se puede decir. Yo soy optimista de que es posible, porque he visto qué sucede cuando no es posible. Y para nosotros que hemos visto conflictos, nos motiva profundamente tratar de hacer todo lo posible para que los pueblos que tienen desencuentros traten de transformar sus situaciones en forma pacífica. Alfredo, Jorge Huichelaf hace una pregunta en alusión a estos tres pilares para transformar una crisis a través del diálogo. Jorge Huichelaf pregunta, se dice habitualmente que las autoridades no vieron venir el cambio social. ¿Eso habla de la falta de voluntad o de capacidad? Jorge, muchas gracias por la pregunta. Yo también, yo creo que sería un buen motivo de un diálogo con muchas autoridades. Preguntarles, invitarles a esa conversación. ¿Qué sucedió? ¿Cómo pensaron? Yo no tengo la respuesta,
Pero yo creo de que sí es necesario tener esas conversaciones a nivel local, a nivel territorial, a nivel comunal. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué no escuchamos o no pudimos escuchar? ¿O no queríamos entender lo que estábamos escuchando? En la ciencia de toma de decisiones, que es una ciencia, se habla mucho de las anomalías, de lo diferente. Cuando uno está viendo, observando una situación, si sucede algo desconocido, usualmente no lo entiendes en profundidad. Pueden ser muchas las razones, que no has tenido la voluntad de entenderlo, de aprenderlo o de escuchar, pero algunas veces somos un poco ciegos, cognitivamente ciegos, porque son situaciones nuevas que no necesariamente estamos percibiendo que son situaciones que van a tener mucha repercusión. Pero eso de preguntarles, que Chile se pregunte, ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Podríamos haber hecho algo distinto? ¿Dónde podríamos haber hecho algo distinto? ¿Lo hicimos o no lo hicimos? Esa es una gran conversación. Y a mí me gustaría participar en una conversación así. Muchas gracias. Queremos agradecer las numerosas preguntas que nos han llegado. Por razones de tiempo no vamos a poder en esta ocasión tal vez canalizarlas todas. No obstante, agradecemos a cada una de las personas que ha participado, que ha propuesto este tipo de preguntas, y muy especialmente también la disposición clarificadora, certera de Alfredo Zamudio para acompañarnos en este diálogo. Y asumimos el compromiso como universidad, como lo hemos venido haciendo en los más de 70 años de historia, en seguir participando y en seguir generando estas instancias precisamente de diálogo que contribuyan a nuestros territorios, a nuestra región y a nuestro país. Alejandra, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Cristian Quirós, también director del Centro de Políticas Públicas, quien moderó esta gratificante conversación, este diálogo que se produjo, donde nos invitan a partir de todas sus preguntas a reflexionar en torno a lo que ha sido el diálogo. Nos quedamos con algunas de las frases de Alfredo, como por ejemplo que no tenemos que estar completamente todos de acuerdo para dialogar, pero sí podemos tener la intención de hacerlo. Y esa es la invitación que queremos hacerle como universidad. Queremos invitar al rector de la Universidad Católica de Temuco, doctor Aliro Borges Ramírez, para que pueda cerrar este webinar durante la mañana. Rector. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la conferencia, la respuesta de Alfredo del Centro Nansen. Yo creo que ha sido muy enriquecedor para todos quienes hemos estado escuchándolo esta mañana. También agradecer a Cristian por la moderación del evento, a ti, Alejandra, también. Pero muy especialmente quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron esta mañana, que han demostrado este interés por un tema tan difícil que nos toca vivir en este Wallmapu, y que me parece que es gratificante sentir que existe voluntad. ¿Ah? Al escuchar las preguntas yo creo que hay voluntad, creo que también hay conocimiento y también tenemos capacidad, como estos tres pilares que hablaba Alfredo. Yo quiero agradecer a todos ustedes por sus preguntas y también dejarlos invitados a que próximamente, en un trabajo conjunto que estamos haciendo con el Centro Nansen, daremos un paso más en poder profundizar en el tema del diálogo a través de una capacitación. Así que yo les pido que estén atentos. Como universidad queremos ser una plataforma que ayude a construir este tan necesario diálogo en la Araucanía. Queremos efectivamente, lo que decía Alfredo, juntar la historia con la memoria y reconocernos desde ahí también.
de reconstruir y de reconocer el abismo que tenemos, porque efectivamente hay un abismo. Pero él lo decía en otra conferencia, los puentes no se construyen desde el centro, digamos, del abismo, se construyen desde las orillas, ¿eh? De las orillas con las asimetrías que hayan, pero vamos dando esos pasos para poder unir ese puente. Así que yo quiero agradecer a todos los que han participado esta mañana y dejarlos invitados desde ya a que pronto lo estaremos convocando a un nuevo encuentro, pero queremos avanzar, dar un pasito más, que tiene que ver ya con una capacitación en estos temas. Y yo espero que, así como mostraron mucho interés esta mañana, probablemente habrá muchas otras personas que mostrarán este interés. Este webinar, esta reunión va a quedar grabada en nuestros sitios para que quienes no pudieron también oír esta pregunta, esta respuesta, invitarlos también a ustedes mismos a motivar a la gente, porque yo creo que crear este espacio para la conversación hay que ir generando también este efecto multiplicador, y ustedes son como los primeros agentes que hemos partido en este desafío, y también les queremos pedir a todos los que han participado esta mañana esa ayuda, ¿no? Para poder generar estos pequeños espacios de diálogo y partir con escuchar este webinar que, como digo, va a quedar grabado en nuestras plataformas. Así que nada, yo agradezco nuevamente a Alejandra y a Alfredo y a Cristian y a Jacqueline con el lenguaje de señas, que nos ha permitido también transmitir, digamos, esta mañana este tan importante seminario que nos compromete a todos a seguir avanzando en este camino del diálogo. Muchas gracias y que tengan muy buenos días.